Audio exclusivo de Actitud 92.5. Estamos en comunicación telefónica con Juan Cruz Lamote Coulomé, subsecretario de Salud de Monte, para hablar de los casos de COVID, de cómo se está trabajando en Monte y cómo trabajar justamente con este nuevo rebrote, podríamos decir, de casos. Juan Cruz, buenos días, gracias por atendernos, ¿cómo estás? Buenos días, Juancho, buenos días para vos y para toda la gente. Bueno, contanos, tenemos más casos de COVID en Monte y ustedes obviamente, imagino, están trabajando con esto. Sí, nosotros veníamos de 2 meses y medio, 3, que teníamos muy pocos casos mensuales y hemos estado prácticamente 2 meses sin casos. Y bueno, a principios de diciembre empezó a haber algunos casos de manera esporádica, algunos casos semanales, pero ya la semana pasada y fundamentalmente esta, en consonancia, digamos, con lo que está pasando a nivel nacional, con la tercera, o algunos hablan ya de cuarta ola. Monte obviamente no es la excepción, como no lo hemos sido nunca, y bueno, hemos tenido un crecimiento desde una semana a la otra de alrededor del 450% en cantidad de casos. Claro, es mucho, es alarmante. Es alarmante la cuestión nueva o la diferencia con respecto a lo que nos pasó en abril y mayo, que fue nuestra segunda ola. Sí. Es que hay dos cuestiones diferentes. Una es que tenemos casi una normalidad, ¿sí? Porque hay casi una normalidad en las actividades económicas, sociales, lúdicas, etcétera, etcétera. Y la otra, ¿sí? Es que tenemos más del 70% de la población vacunada con 2 dosis. Sí. ¿Y por qué resalto esto? Porque significa que hay un montón de gente que está vacunada, que está protegida, y la vacuna tiene como final prevenir la enfermedad grave y obviamente el fallecimiento, pero también hay un montón de gente que todavía no se vacunó, o claro, no se quiso vacunar, o no completó el esquema. Entonces, hoy en día la clave de esta tercera ola es la vacuna, digamos, porque lo que queremos prevenir es la enfermedad grave, queremos prevenir que estén internados en el hospital o que tengan un desenlace fatal. Bien, la vacuna, lo veníamos diciendo, lo estábamos hablando hoy a la mañana, bueno, hay un video que ha hecho el hospital Zenón Videla Adorna, también de concientización con respecto a la vacunación. La vacuna es lo que evita y lo que va a evitar tener males mayores, Juan. Sí, obviamente, y lo vemos en las cifras diarias, inclusive a nivel nacional, Juan. Mirá, en abril más o menos, sí, teníamos cerca de 30.000 casos a nivel nacional. Sí. Ayer tuvimos más de 30.000 casos. La gran diferencia es que en abril había cerca de 200 a 250 muertes diarias, y ayer tuvimos un poco más de 20. Juan, te perdimos un poco, no sé si te moviste o estás desde algún lugar, a ver si podemos mejorar. Hola, ¿ahí se escucha? Ahí te recuperamos. Decías bien el tema de las muertes, reiteranos eso. Exactamente, en abril y sí, ayer, por ejemplo, a nivel nacional hubo prácticamente la misma cantidad de casos, pero en abril había más de 250 muertes, claro, y ayer hubo un poco más de 20, ¿sí? Esto te da la pauta, es que la vacuna funciona, ¿sí? Que la gente vacunada tiene una enfermedad leve y que necesitamos, y no es que lo necesito yo, ni los directores del hospital, ni el intendente, ni el Estado, necesitamos como sociedad vacunarnos para salir cuanto antes de esto, porque el final de todo es que no fallezca nadie, el final de todo es que el sistema de salud pueda atender todas las patologías, y por eso precisamos urgentemente que la gente que no se vacunó se vacune, y la que le falta completar el esquema lo haga, y aquellas personas que le están llegando la tercera dosis o la dosis de refuerzo vaya y se vacunen también. Bien. ¿Cómo están trabajando con respecto a los protocolos y demás? Porque ahora medio como que nos perdimos nosotros, no sé cómo es el sistema. ¿Se sigue trabajando igual que antes? ¿Ha cambiado algo? Mira, ahora lo que apuntamos desde esta vacunación y de estas nuevas circunstancias es que
toda aquella persona que tenga algún mínimo síntoma, digo mínimo síntoma porque como la gente está vacunada en general, tiene síntomas más leves, vaya y se hisope. Por eso hemos ampliado y aumentado los lugares y los horarios de testeo, porque sin turno queremos que vaya y se hisope en el hospital o en las unidades sanitarias donde hemos dispuesto. ¿Para qué? Para que automáticamente tengamos el resultado de si es positivo o no. Si es negativo, sí, a diferencia de lo que pasaba antes, que había que hacer una PCR, actualmente los protocolos nuevos nos indican que podemos descartar el caso. Es decir, tengo un mínimo síntoma, paso por alguna unidad sanitaria o el hospital, me hisopo, si me dicen que es negativo, puedo continuar con mi vida de manera normal. No me tengo que aislar ni esperar nada. Ok. ¿Sí? Bien. Si es positivo, lógicamente, me tengo que aislar y desde telemedicina van a comenzar con el seguimiento pertinente. Pero esto es importante porque mucha gente a veces no se quería hisopar porque tenía que esperar si le daba negativo, 48 horas que llega el resultado de la PCR. Ahora no. Si el resultado del test de antígeno es negativo, la persona es negativa y puede seguir circulando por la calle y haciendo su vida, ir a trabajar, etcétera, etcétera, etcétera. Es muy importante esto, por eso insistimos en que la gente se hisope, porque es un ratito, y ampliamos los horarios para que no se amontonen, para que tengan buena distribución, para que... ¿Sí? Y porque no vaya a ser cosa que se contagien en la cola, si hay un positivo. Por supuesto, pero aparte uno ve otros lugares donde ve que hay colas eternas que están 6 horas esperando para hacer un hisopado. Bueno, eso es lo que queremos evitar. Y si en algún momento precisamos ampliar más los horarios o poner algunas otras lugares para hisopados, lo vamos a hacer porque queremos que la gente no diga, no me hisopa porque hay que esperar una cola de 2 horas, o porque no tengo ganas, o porque me van a hacer esperar después el resultado. Te hisopamos y a los minutos, a los 5 o 10 minutos te damos el resultado, y si es negativo puedes continuar con tu vida de manera habitual. Ese es como el cambio más importante que hay por el momento. Bien, ¿y los síntomas, Juan? ¿Cambió algo? Y los síntomas, lo que cambió es que son la mayoría más leves, ¿sí? Por ahí es un cansancio, por ahí es una congestión, y acá hay que tener cuidado con esto. No esperemos síntomas graves de falta de aire repentina o algunas cuestiones así. Ya con algún síntoma, con rinitis, que sería un resfrío común, uno en estas circunstancias lo primero que hago es me hisopo. Si doy negativo, seguramente tengo un resfrío común, pero no puedo darlo por hecho sin un hisopado previo. Entonces, ante cualquier síntoma mínimo, o si sos contacto estrecho y te querés hisopar, podés ir y hisoparte sin turno, ¿sí? Lo importante de los contactos estrechos es que por más que den resultado negativo, tienen que cumplir con el aislamiento correspondiente de 10 días de que vieron al paciente positivo, ¿sí? Eso sigue estando así. Por el momento están evaluando cambiar algunos tiempos, pero por el momento sigue así. Claro, porque como sabemos y lo hemos dicho hasta el cansancio, pero nunca está de más, me parece, vos podés tener el contacto y la enfermedad aparece a los 7 días, por ejemplo. Puede llegar a pasar eso. Exactamente. Por eso son 10 días desde que inició, desde que tuvo contacto con el paciente. Ahora con las variantes nuevas, que todavía no están en un protocolo y lo están trabajando los epidemiólogos y los médicos y los científicos especialistas, ¿sí? Se cree que se contagia por menor tiempo, que se contagia mucho, Omicron tiene mayor transmisibilidad, se le dice contagia más, pero por menos tiempo, no por 7 días o por 10 días como era antes. Por eso hay algunos países que ya están cambiando sus protocolos y algunas provincias argentinas también están reviéndolos, y probablemente tengamos algún otro protocolo prontamente, con otras fechas. Pero es importante cumplir con el aislamiento porque necesitamos cortar con la cadena de contagios, ¿sí? Siempre insistimos, por más que estemos vacunados, ¿sí? La probabilidad de contagiarnos está, ¿sí? Y lo que queremos evitar es la enfermedad grave con la vacuna. Entonces no digo, bueno, yo tengo las 3 dosis, no me importa si estuve con fulano, con mengano, que dio positivo. Tengo que hacer el aislamiento para evitar, yo seguir propagándola, la enfermedad.
Claro, acá hay una discusión grande y me parece que estaría bueno poder aclarar esto o por lo menos poder dar nuestra opinión y conversándolo con vos que sos un profesional de la salud, también que nos des tu opinión. A mí me parece que hay por ahí una desinformación o una mala comunicación con respecto a la vacuna y a los contagios, porque muchos dicen, bueno, no, vacunate porque yo no quiero que me contagies, vos no me podés perjudicar a mí porque si no te vacunás me podés contagiar, y ahí me parece que está la mala comunicación desde los medios nacionales y después nosotros que por ahí copiamos sin leer o sin profundizar un poco el tema. El tema del contagio se da igual por más que uno esté vacunado. Me parece a mí, y corregime o dame tu punto de vista, Juan, por favor, me parece a mí que el punto esencial en esto está que vacunados vamos a evitar males mayores. Llámese muerte, llámese internación, llámese tener que contar con un respirador, llámese tener que estar internado sin poder ver a mi familia. Con la vacuna evitamos eso, pero no evitamos el contagio. Con la vacuna evitamos eso. Lo que sí está demostrado es que las personas vacunadas tienen menos probabilidad de contagiar a otros. No sé si me explico. Y esto nosotros lo vemos en la diaria. Nosotros tenemos muchos pacientes positivos vacunados que sus familiares que conviven inclusive con ellos no se contagian gracias a que el que tiene el COVID está vacunado. ¿Sí? Esto sí se da en la diaria. ¿Significa que un vacunado contagia cero? No. Claro. Significa que un vacunado tiene menos probabilidad de contagiar a otro. Eso uno lo ve en la práctica diaria y hemos visto que, a diferencia de lo que pasaba en abril, por ejemplo, que cuando uno tenía un caso positivo, muy rápidamente los familiares que convivían, los padres, los hijos, los hermanos, empezaban a tener síntomas y eran positivos también. Ahora estamos viendo que muchas veces, o en muchos casos, pero no en todos, la persona vacunada con COVID no contagia o tiene menos probabilidad de contagiar a los familiares. Pero ¿esto significa que si yo soy familiar de un contagiado o un conviviente, no me voy a contagiar y no tengo que hacer el aislamiento? No, para nada. Claro. Yo soy contacto estrecho, por más que la persona esté vacunada y yo esté vacunado, debo estar aislado igual por el tiempo que corresponde. Claro, pero sí es súper comprobado que los vacunados la pasan más leve a la enfermedad. La pasan más leve y contagian menos. Por eso uno insiste en la vacunación, no solamente por uno, porque yo puedo decir, bueno, ¿qué me importa a mí? Si yo no me importa si la paso mal, ¿sí? Pero si yo tengo familia, si yo tengo abuelos, gente mayor, gente con enfermedades, yo digo, bueno, yo si me vacuno, además de yo pasarla más leve, tengo menos chance de contagiar a mi abuelo que es muy grande, a mi mamá que es diabética, a mi papá que es hipertenso, ¿sí? Por eso la importancia de la vacunación de manera colectiva, digamos, porque además de yo tener una enfermedad más leve, ¿sí?, tengo menos probabilidad de contagiar a gente que quiero, que por ahí si se enferma la pasa peor. Claro, sí, y que podemos llegar a perderlos, lamentablemente, porque nos ha pasado y mucho hemos perdido mucha gente querida durante todo este tiempo. Por otro lado, cuando esto iniciaba y el año pasado también lo conversábamos, o este año, digo, a principio de año, decíamos, bueno, vamos a tener que acostumbrarnos, ahora ya tiene más fundamento eso, ¿no? Porque estamos viendo, ayer conversábamos con alguien y decía, bueno, en Europa están con la sexta ola de... ¿Por qué? Porque ellos cuentan como una ola cuando sube un pico, después baja, cuando sube nuevamente cuentan otra ola. Toda la misma temporada. Claro, misma temporada. Pero digo, tenemos que acostumbrarnos a esto, Juan. Me parece que esto de alarmarnos y ponernos como locos cuando, por ejemplo, hoy tenemos 34 positivos acá en Monte y dentro de un mes o 2 meses o 3 capaz que salimos a aplaudir o empezamos. Me parece que eso hay que estandarizarlo un poco más, por llamarlo de alguna manera. ¿Qué te parece a vos? Porque si no estamos alarmados, siempre tomando los recaudos necesarios, pero vamos a tener que acostumbrarnos a esto. ¿Va a subir y bajar? Mirá, en parte sí, porque yo creo como vos que esto un tiempo más va a durar y las cuestiones de restricciones
se pueden limitar en algunos aspectos, pero obviamente que una restricción como vivimos al principio de la pandemia no puede volver. Va a ser imposible. Es imposible por una cuestión social, por una cuestión de salud mental, por una cuestión económica, por todo. Pero sí, a ver, yo siempre digo, nosotros tenemos que hacer nuestra parte. Sí. Para que seguir trabajando, para seguir teniendo la sociabilidad que hay. Bien. ¿Cuál es nuestra parte? ¿Cuál es? Bueno, cuando haya que vacunarse, si nos falta alguna dosis o nos llega la tercera dosis, cuando estamos en un ambiente que no son mis contactos, mis amigos, mis familiares, tengo que usar el barbijo en un ambiente interior. Si yo voy a hacer un trámite, voy a comprar a un comercio, sí, voy a una reunión de gente que no conozco, que no es mi contacto habitual, sí, tengo que usar el barbijo. claro. Y después, si tengo síntomas, testearme, y si soy contacto o tengo que estar aislado, estarlo, digamos. Porque Bien. esto parece una obviedad, pero obviamente no podemos, como digo siempre, poner un policía en la casa de todos. Entonces, si a mí me dicen tengo que estar aislado porque ser contacto estrecho de un pariente, de un amigo, de un familiar, bueno, lo debo estarlo. Y sí entender que cuando uno con más personas tiene contacto, ¿sí?, más probabilidades hay de que tenga que estar aislado. Si yo me junto con 200 personas habitualmente, porque fui a un evento, porque fui a un cumpleaños, porque fui a bueno, tengo que tener, así como voy con las ganas de ir a un cumpleaños o un evento o una reunión familiar, bueno, también tengo que saber que me expongo un poco más, Claro. y que si alguno de esos da positivo en las próximas 48 horas, y yo voy a tener que estar aislado. Eso también es nuestra cuota de responsabilidad. Bien, bueno, me parece que ha sido completa la charla. Igual vamos a seguir conversando con ustedes, con los actores de la salud, que nuevamente hemos tenido un veranito, como por ahí se puede llegar a llamar, con respecto al virus, pero ahora estamos de vuelta con contagios, estamos de vuelta con esta viralización, valga la redundancia, del virus. Por lo tanto, está bueno de vez en cuando, día por medio, cada 2 días, conversar, seguir contando, seguir aclarando dudas y demás para que podamos cuidarnos entre todos. Juan, muchas gracias a vos, a toda la gente que labura en salud y que nuevamente tienen las antenas prendidas. Estamos en alerta para tratar de evitar decesos y tratar de evitar malos momentos. Bueno, gracias a vos. Déjame que también agradezca a todo el personal de la salud que ha trabajado otro año más de manera incansable, Sí. y desde las unidades sanitarias, el hospital, el SAME, el telemedicina, la subsecretaría, la gente, los trabajadores del vacunate, bueno, todo el ámbito de la salud pública y la salud privada, porque también hay un aumento de su trabajo. Así que bueno, otro año más hemos estado trabajando a full. Desde sí que fue un año completo con pandemia, con meses por ahí con poquitos o con ningún caso, y ahora otra vez, pero bueno, nada, pedirle a la gente eso, que sigamos disfrutando, pero que tengamos nuestra cuota de responsabilidad, ¿sí?, en todas estas cosas que hemos conversado. Así prontamente o más temprano que tarde podemos ya estar hablando de otra cosa. Así que bueno, buen 2022 para todos también. Abrazo grande, Juan, muchas gracias, y vamos a estar en contacto continuo como lo estuvimos haciendo anteriormente para tener la información de primera mano. Gracias. Juan Cruz Lamote Coulomé, subsecretario de Salud de Monte, conversando con nosotros sobre este rebrote, podríamos decir, de COVID. Escuchanos todo el día en el 92.5. Tenés actitud, tenés radio.